Vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales separables. Seguimos con ecuaciones de primer orden y entonces vamos a tener que una ecuación es separable si se puede expresar como una función que solamente depende de x por una función que solamente depende de y. Y aquí y es una función de x, ¿verdad? Entonces, tenemos una función que depende de la variable independiente y otra función que depende de y, que es la incógnita de nuestra ecuación diferencial. Bueno, ¿cómo resolvemos? Justamente lo que vamos a hacer es separar las variables. Vamos a escribir todos los factores o todos los términos que contengan y del lado izquierdo y dejar del lado derecho lo que dependa únicamente de la variable independiente. Entonces tenemos 1 por la diferencial de y con respecto a x igual a f de x. Y luego integramos con respecto a x de ambos lados. Y tendríamos la integral y luego he visto que ustedes dicen, y aquí cancelamos la diferencial. Quiero escuchar sus opiniones de si eso es correcto o no. Bien, entonces, después de escuchar sus opiniones, vamos a justificar esta integración. Si ustedes recuerdan de su curso de cálculo diferencial, la diferencial de una función se define como la derivada de la función por la diferencial en este caso, de x. Entonces, justamente, esta es la diferencial de y entonces podemos hacer un cambio de variable. Hacemos el cambio de variable en la integral de la izquierda y entonces pareciera que, que se cancelaron esas diferenciales con respecto a x, pero formalmente no podemos cancelarlas porque son números infinitesimales. Entonces, la forma de justificarlo es con la diferencial y diciendo explícitamente que aquí lo que ocurre es un cambio de variable y entonces sí, tenemos esta expresión y del lado izquierdo integramos con respecto a la variable y, del lado derecho integramos con respecto a la variable x. Ahora, ¿qué podemos obtener al hacer esta integración? Aquí depende de la forma que tengan estas funciones f y g, eh, podríamos obtener eh, soluciones únicas o incluso eh, eh, que haya más de una función que satisface la ecuación diferencial. Por ejemplo, si aquí obtenemos algo de grado 2, tendríamos ya una solución que no es única. A veces la solución a esta ecuación diferencial simplemente la vamos a poder expresar como una función que depende de x y de y igualada a una constante que sería, en esta constante concentramos las constantes de integración del lado derecho y del lado izquierdo. Y esta
es una curva de nivel y como no estamos fijando el valor de esta constante, en realidad tenemos una familia de curvas de nivel que satisfacen la ecuación diferencial. Bueno, en esta con f que depende de x y de y igual a esta integral, ¿verdad? Aquí hay un poco de abuso en la notación porque en realidad al hacer esta diferencia de integrales es que obtengo una constante. Ujú. Eh, entonces, eh, tenemos como solución a la ecuación diferencial en general una familia de curvas de nivel. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios explícitamente para para mostrar esto. Vale. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Aplicando las propiedades del exponencial, podemos reescribir esta ecuación como e a la 3x por e a la 2y. Y entonces, eh, tenemos e a la menos 2y por la derivada de y con respecto a x es igual a e a la 3x. Integramos con respecto a x. Y lo que tenemos es e a la menos 2y y aquí hacemos un cambio de variable utilizando el hecho de que la diferencial de y se define como la derivada de la función con respecto por la diferencial de x. Y entonces, eh, ahora sí, ¿verdad? Del lado derecho se integra con respecto a y. Del lado izquierdo se integra con respecto a y del lado derecho con respecto a x. Y obtenemos más una constante igual a más otra constante. Esas dos constantes las concentro en esa constante C. Y en este caso, como la exponencial es una función biyectiva, podemos despejar y para obtener la solución de la ecuación diferencial. Tendríamos entonces em, e a la menos 2y es igual a menos 2 tercios e a la 3x más, voy a escribir aquí más una constante k con k que es igual a menos 2 por c. Aplicamos logaritmo de ambos lados.
Y aquí, al aplicar el logaritmo, pues, habría que tener cuidado, en que estos números sean, mayores, que cero, ¿verdad? Entonces, tenemos que menos 2y es igual al logaritmo natural, o podemos ponerlo así. Y por lo tanto, la solución, esta es una familia de soluciones. Pueden, concluir así, o también es solución general a la ecuación diferencial. Cuando, eh, en la solución aparecen constantes por determinar, tenemos una familia de soluciones. Cuando ya no hay constantes por determinar, tenemos una solución particular a la ecuación diferencial. Segundo ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial que vamos a reescribir con las variables separadas. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los factores comunes. En los primeros dos términos del numerador tienen como factor común y, entonces lo escribimos así como y. Y aquí ya notamos cuál es el factor que si queremos separar las variables, tendríamos que encontrar en los términos que faltan. Entonces, voy a factorizar el signo y hacemos lo mismo en el denominador. Tendríamos y por x menos 3 más x menos 3. Y entonces escribimos la ecuación como la derivada con respecto a x de x más 2 por y menos 1, y en el denominador es x menos 3 por y más 1. Bueno, eh, así, ¿verdad? Y ya podemos separar las variables. Este factor depende solamente de x, este factor depende solamente de y. Queda y más 1 entre y menos 1 por la derivada con respecto a x igual a x más 2. Y entonces integramos con respecto a x. Hacemos el cambio de variable e integramos. Tendríamos la integral de la izquierda, la podemos pensar así, ¿verdad? Como y menos 1 más 2
entre y menos 1, sumé y resté un menos 1, lo mismo hacemos del lado derecho, tendríamos x menos 3, sumo un más 3 y entonces queda 5. Aquí queda un 1, entonces la integral es y. Acá haríamos un cambio de variable simple, en donde u es y menos 1, entonces la diferencial de u es la derivada de u por la diferencial de y, que quedaría igual a la diferencial de y por lo tanto tenemos más 2 logaritmo natural de y menos 1, del lado más una constante, y al hacer la integral del lado derecho tendríamos 1 más 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3. Y las constantes de ambas integrales las concentramos en esta constante c. Y aquí noten ustedes que no va a ser posible despejar y. Si aplicamos, por ejemplo, exponencial para, bueno, primero las propiedades del logaritmo. Si aplicáramos exponencial, quitamos el logaritmo, pero nos quedaría aquí una exponencial. Entonces, lo que sí podemos hacer es escribir esta solución como una función que depende de x y y igualada a una constante c, es decir, como una familia de curvas de nivel. Entonces, tenemos que y más. Aquí no es menos 1, es menos x, ¿verdad? Esta es una familia de curvas de nivel solución a la ecuación diferencial. ¿Es una familia de curvas de nivel o es la solución general a la ecuación diferencial? De cualquiera de las dos formas.